Mateo, un historiador cuya juventud parecía haber sido consumida por el polvo de los archivos y la rigidez de la lógica académica, siempre se consideró un hombre de certezas absolutas. Para él, lo inexplicable no era más que un rompecabezas que aún no había sido resuelto por la ciencia o la documentación adecuada. Su soledad no era solo una elección profesional, era el refugio de alguien que buscaba desmentir las sombras que habían acechado su apellido durante décadas. El peso del legado familiar no se medía en tierras o fortunas, sino en los susurros de un pueblo que todavía recordaba con crueldad la desaparición de su abuelo. Aquel hombre, un investigador respetado, fue tildado de loco antes de desvanecerse sin dejar rastro, hace exactamente 30 años, justo después de una última e inquietante visita al cementerio de las sombras, a un lugar que los lugareños evitaban incluso bajo la luz más radiante del sol, por temor a lo que habitaba en sus rincones. Todo cambió cuando Mateo encontró, oculto en el fondo de un baúl que crujía como huesos viejos, el diario personal de su abuelo. Las páginas, amarillentas y quebradizas, no contenían los delirios de un demente, sino una crónica detallada y aterradora sobre un pacto antiguo. En sus anotaciones, el anciano mencionaba una leyenda que Mateo siempre había despreciado por considerarla folclore barato, el mito de los relatos de las tumbas. Se decía que en las noches donde la luna se teñía de un rojo visceral, las lápidas no guardaban silencio. Aquel que se atreviera a escuchar las historias que emanaban de la tierra no volvería a cruzar la puerta de salida, quedando atrapado en un bucle de ecos y arrepentimientos eternos. Un Mateo, impulsado por una mezcla de resentimiento hacia el pasado y un deseo ferviente de limpiar el nombre de su ancestro, decidió que esa misma noche de luna roja pondría fin a la superstición mediante la observación directa. El cementerio de las sombras lo recibió con una atmósfera que desafiaba cualquier intento de racionalización. Las lápidas, cubiertas por un musgo tan denso que parecía una piel viva, se erguían como dientes torcidos en la oscuridad creciente. Las estatuas de ángeles que custodiaban los panteones no transmitían paz. Sus rostros de mármol estaban surcados por manchas de humedad que simulaban lágrimas negras, y sus ojos, vacíos y fríos, parecían seguir cada uno de sus pasos con una atención depredadora. El silencio no era la ausencia de sonido, sino una presión física que le zumbaba en los oídos, o un vacío antinatural que devoraba el crujido de las hojas secas bajo sus pesadas botas. Mateo sentía que el aire allí dentro tenía un sabor metálico, a sangre vieja y hierro oxidado, mientras las sombras de los cipreses se alargaban como dedos que intentaban sujetar sus tobillos en cada paso. Justo cuando el sol terminaba de hundirse tras el horizonte, dejando tras de sí un resplandor sangriento que teñía las nubes, Mateo llegó a una tumba pequeña y solitaria. Pertenecía a un niño cuya identidad el tiempo había borrado de la piedra desgastada. Sobre el frío mármol descansaba un objeto que parecía completamente fuera de lugar. Una grabadora de cinta antigua, de metal pesado, con las bobinas expuestas y listas para girar. Mateo se detuvo, con el corazón martilleando contra sus costillas de forma errática. Su motivación era clara. No buscaba fantasmas ni apariciones, sino respuestas tangibles que cerraran el trauma de una infancia marcada por la ausencia y las burlas constantes. Quería demostrar que su abuelo no se había perdido en la magia negra ni en la demencia, sino en algún rincón oscuro de la realidad humana que él mismo se encargaría de iluminar.
Al extender la mano y presionar el botón de reproducción, el mecanismo gimió con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el Valle de los Muertos. Esperaba estática, o quizás el siseo del viento atrapado, pero lo que surgió de los altavoces le heló la sangre instantáneamente. No era una voz desconocida, ni una grabación ambiental de la naturaleza. Era la voz de su propio abuelo, clara y vibrante, pero cargada de una urgencia desesperada que no dejaba lugar a dudas. Sus palabras no eran un saludo afectuoso, sino una advertencia final que resonó entre las lápidas. Mateo, detente ahora mismo. Si estás escuchando esto, el tiempo ya no te pertenece. Sal de aquí de inmediato, antes de que la primera historia llegue a su fin. Antes de que sigamos adelante, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El aire se volvió gélido de repente y la grabadora siguió girando con un siseo hipnótico, arrastrando al joven historiador hacia un abismo de relatos que ya no podía ignorar, mientras la primera historia comenzaba a cobrar vida propia en la penumbra del camposanto. La cinta continuó girando, pero la voz del abuelo dio paso a una narración más profunda, una que parecía brotar no de los altavoces, sino de las entrañas mismas de la tierra. La historia hablaba de un sepulturero de este mismo cementerio, o un hombre de manos callosas y alma podrida por la codicia. Relataba con detalle macabro cómo, a cambio de monedas de oro entregadas por herederos impacientes, el enterrador ignoraba el vaho en los espejos y el pulso débil de quienes aún respiraban. Mateo escuchaba, con los nudillos blancos apretando la grabadora, mientras la voz describía el sonido de las uñas raspando la madera de los ataúdes bajo 3 metros de tierra húmeda, un sonido que el sepulturero silenciaba arrojando más paladas de tierra. De repente, el sonido dejó de ser una grabación lejana. Un crujido rítmico, seco y desesperado comenzó a emanar del suelo justo debajo de sus pesadas botas. Mateo retrocedió, su mente científica luchando frenéticamente por encontrar una explicación lógica. ¿Roedores? ¿Algún tipo de gas subterráneo? ¿Raíces expandiéndose bajo la presión? Pero el rascado era humano, demasiado deliberado y lleno de una angustia que no pertenecía al mundo animal. Sintió una vibración rítmica en el suelo que le subió por la columna vertebral como una descarga eléctrica helada. El escepticismo, ese muro de granito construido durante años de estudios académicos, comenzó a mostrar grietas profundas. El aire se volvió pesado, cargado de una neblina tan blanca y densa que parecía algodón húmedo, borrando los senderos que antes conocía de memoria. La desorientación lo golpeó con la fuerza de un mazo físico. Al intentar regresar a la entrada, Mateo se dio cuenta de que los cipreses habían cambiado de posición. Donde antes había un camino libre y despejado, ahora se erguía una hilera de mausoleos antiguos que no recordaba haber visto en sus planos previos. Cada vez que parpadeaba para limpiar la humedad de sus ojos, el camposanto se reconfiguraba ante él en un silencio aterrador. Las lápidas parecían deslizarse silenciosamente sobre la hierba, cerrando el paso y creando un laberinto de piedra y olvido absoluto. El miedo, esa emoción que siempre había despreciado por considerarla una debilidad, comenzó a dominar su lógica. Sus manos temblaban con tal violencia que casi deja caer la grabadora. Ya no buscaba una verdad histórica, ahora solo deseaba una salida, una bocanada de aire que no supiera a tumba abierta. Fue entonces cuando algo brilló con una intensidad inusual entre las ramas colgantes de un sauce llorón cercano. Una luz plateada, antinatural y persistente.
atravesaba la bruma como un faro en mitad de una tormenta de ceniza. Mateo se acercó, tan atraído por una inercia que su instinto de supervivencia no podía controlar. Colgado de una ramita delgada, como si hubiera sido colocado allí para que él lo encontrara, estaba un anillo de bodas de oro. Lo reconoció al instante. Era la joya de su abuelo, grabada con las iniciales de sus ancestros, bajo una fecha que Mateo recordaba haber visto en fotos antiguas. Al tocar el metal frío, una visión fugaz de pura desesperación cruzó su mente, y el brillo plateado del anillo pareció intensificarse, iluminando una figura que lo observaba en silencio desde la periferia de su visión. Entre dos cipreses centenarios, una silueta alta y alarmantemente delgada permanecía inmóvil, fundiéndose con la oscuridad. No tenía rasgos definidos bajo la luz roja de la luna, pero su mera presencia emanaba una autoridad antigua, malévola y hambrienta. Era el cronista, aunque Mateo aún no podía ponerle nombre. Solo sentía el peso de su mirada inexistente perforándole la nuca. El pánico lo paralizó cuando la voz en la grabadora cambió de tono. Ya no narraba el pasado del sepulturero. Ahora, la voz de su abuelo hablaba directamente de su situación presente. No toques el anillo, Mateo. Tu miedo es el combustible que él necesita. Sé que piensas en correr hacia el muro norte, pero ya no hay salida. La grabación estaba respondiendo a sus pensamientos con una precisión absoluta. La grabadora emitió un chasquido metálico, un sonido seco, que pareció desgarrar la misma niebla que envolvía a Mateo de forma asfixiante. De repente, la voz ronca de su abuelo se desvaneció entre el siseo de la cinta, o siendo reemplazada por un tono radicalmente distinto que hizo que el joven historiador se estremeciera hasta la médula de sus huesos. Era una voz femenina, una melodía dulce, casi maternal en su cadencia, pero que transportaba una vibración gélida capaz de congelar el aliento en los pulmones de cualquiera que la escuchara. Mateo reconoció ese timbre de inmediato, aunque solo lo había escuchado en viejas cintas de video familiares. Era la voz de su abuela. Sin embargo, no había calidez en sus palabras actuales. La voz comenzó a narrar una historia de amor prohibido y de una venganza que había madurado con la paciencia de un veneno lento y letal durante décadas de oscuridad absoluta. Hablaba de un pacto que nunca debió firmarse, o un acuerdo sellado con sangre y promesas rotas bajo la luz de una luna tan roja como la que ahora dominaba el cielo del cementerio. Conforme el relato avanzaba, el corazón de Mateo se hundió en un abismo de incredulidad y dolor punzante. La voz detallaba la muerte de su abuela con una precisión aterradora, pero no la describía como el trágico accidente automovilístico que le habían contado desde que era un niño pequeño. La historia revelaba una verdad mucho más siniestra y profunda. Ella no había muerto por un simple azar del destino, sino que había sido el precio de un pacto oscuro e ineludible. Su abuelo, desesperado por obtener un conocimiento prohibido, había intentado escapar de una deuda que la muerte reclamaba con garras de hierro. Cada palabra de la grabación era como un escalpelo diseccionando la memoria familiar de Mateo, despojándolo de la seguridad de sus recuerdos. No hubo impacto de metal en aquella carretera solitaria de hace 30 años, sino una entrega voluntaria a las sombras del cementerio de las sombras para intentar salvar un linaje maldito, un sacrificio que el abuelo de Mateo había pasado el resto de su vida tratando de revertir sin éxito. El entorno comenzó a reaccionar violentamente a la revelación de la cinta, como si el lugar mismo cobrara conciencia.
Mateo, con la respiración entrecortada y los ojos empañados por lágrimas de rabia, giró la cabeza y notó algo que le heló la sangre. Las estatuas de mármol de los ángeles, que hasta hace unos momentos permanecían con los párpados cerrados, en una eterna oración de piedra. Ahora tenían los ojos abiertos de par en par. A sus pupilas ciegas y blancas parecían seguir cada uno de sus movimientos erráticos, y sus rostros ahora mostraban una mueca de juicio implacable y eterno. Las sombras que se proyectaban sobre las lápidas ya no se movían con la luz, sino que adquirían una densidad propia, estirándose hacia él como dedos de obsidiana que buscaban rozar sus talones. El aire se cargó de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara, mientras un frío insoportable calaba hasta sus huesos con una intensidad física. Preso de un pánico primario, Mateo guardó la grabadora y echó a correr hacia la entrada principal. Sus botas golpeaban el suelo húmedo con desesperación, pero el camino se alargaba de forma antinatural bajo sus pies cansados. Cuando finalmente divisó las familiares rejas de hierro forjado, el horror lo detuvo en seco. Las barras se estaban transformando ante sus propios ojos, fundiéndose y expandiéndose hasta convertirse en muros de piedra maciza y lisa, tan altos que se perdían por completo en la neblina superior. Estaba atrapado en un laberinto de piedra y olvido absoluto. Desde la periferia de los cipreses, la figura alta y delgada emergió una vez más, observándolo con una fijeza aterradora. Mateo sintió su identidad vibrando en el aire denso. Era el cronista, el guardián de este purgatorio, encargado de recolectar almas a través de sus propios relatos, llenos de dolor y desesperación. Buscando desesperadamente una salida entre las tumbas, Mateo tropezó con un montículo de tierra fresca que no estaba allí antes. Al levantarse, sus manos tocaron una superficie de granito pulido que se sentía extrañamente cálida en comparación con el aire gélido. Y se acercó para leer la inscripción, esperando encontrar el nombre de un extraño, pero el grito se quedó atrapado en su garganta. La lápida estaba recién tallada, con letras que brillaban con una luz mortecina bajo la luna roja. En el centro, grabado con una precisión quirúrgica, aparecía su nombre completo, Mateo, seguido de sus apellidos exactos, y justo debajo la fecha del día de hoy, marcada como el final definitivo de su camino. El historiador se desplomó de rodillas, dándose cuenta de que el cementerio ya había escrito su destino final antes de que pudiera escapar. Mateo estaba de rodillas frente a su propia tumba, con los dedos enterrados en la tierra húmeda que parecía palpitar bajo sus uñas, como si tuviera un pulso propio. El nombre grabado en la piedra fría no era una advertencia, sino una sentencia definitiva que resonaba en el vacío de su pecho. Antes de que pudiera articular un pensamiento lógico, una sombra inmensa se alargó sobre el granito, devorando la tenue luz de la luna roja. Se puso en pie con torpeza para enfrentar finalmente a la presencia que lo acechaba desde la oscuridad. A pocos metros, el cronista permanecía erguido, su figura estirándose hacia las copas de los cipreses. No tenía rasgos humanos reconocibles. Su cabeza era un óvalo de piel pálida sobre un cráneo anguloso. Pero cuando aquel ser abrió su boca, Mateo retrocedió horrorizado. En lugar de labios, el ser lucía una hilera infinita de dientes blancos, como teclas de un piano antiguo, dispuestos en una curva perfecta que nunca terminaba de cerrarse. El cronista no habló con una voz física, sino con un susurro que nació en la mente de Mateo, a una vibración con sabor a hierro y tierra seca de fosa.
El ser explicó que el destino no podía engañarse con la lógica que Mateo tanto atesoraba. Su presencia allí era el cierre de un círculo iniciado mucho antes de su nacimiento. El ser reveló entonces la verdad oculta tras 3 décadas. El abuelo de Mateo nunca había muerto. Al entrar en el cementerio hace 30 años para salvar a su nieto de una deuda de sangre, el anciano aceptó una carga impensable. Para evitar que las sombras reclamaran al pequeño Mateo, el abuelo se ofreció como el narrador oficial, el conducto por el cual el lugar respiraba sus tragedias. Había pasado décadas habitando el silencio de los sepulcros, alimentando al cronista con sus recuerdos para mantener a su familia a salvo de la oscuridad absoluta. Al escuchar esto, de Mateo sintió que su mundo se desmoronaba por completo. El escepticismo que usó como armadura era solo orgullo para ocultar el dolor de una ausencia incomprendida. La culpa lo golpeó con fuerza. Había pasado su vida llamando loco a un hombre que renunció a su existencia por él. El cronista, percibiendo su agonía, mostró sus dientes en una parodia de sonrisa. Las reglas eran claras. Para intentar salir, Mateo debía someterse a una prueba final. Debería escuchar el tercer y último relato, una historia con la esencia misma de la maldición familiar. El trato era devastador. Debía permanecer en absoluto silencio, sin emitir un solo grito de horror, ni interrumpir la narración, sin permitir que el miedo lo hiciera apartar la vista de los horrores que estaban por manifestarse ante sus ojos desorbitados por el espanto. La realidad del cementerio comenzó a fragmentarse en una pesadilla física. Las grietas en el suelo manaban un líquido oscuro que olía a cobre y olvido. Era la sangre de la tierra, transportando los recuerdos de almas que fracasaron en la misma prueba. Las lápidas se retorcían como carne viva y las estatuas de los ángeles lloraban ese fluido sobre sus túnicas de mármol. El aire se volvió tan pesado que cada inspiración era un esfuerzo hercúleo, cargado con la desesperación acumulada de siglos. Mateo sentía que sus pies se hundían en el fango de memorias ajenas, viendo visiones de rostros que gritaban sin sonido desde el abismo que se abría bajo el suelo, reclamando su parte del sacrificio necesario para alimentar al guardián de las sombras eternas. El cronista extendió su mano de dedos largos y nudosos. En la palma sostenía una última cinta, hecha de un material orgánico que latía con luz mortecina, envuelta en espinas negras que goteaban veneno plateado. Esta era la crónica de lo inevitable, el relato de un destino ya escrito. El ser acercó la cinta a la grabadora que Mateo sostenía con manos gélidas. Los dientes de piano del guardián vibraron con armonía discordante cuando pronunció el título. Esta, susurró la voz en su conciencia, es la historia del hombre que nunca volvió. La advertencia quedó flotando en el aire mientras la primera espina de la cinta se clavaba en el mecanismo de la grabadora, sellando el destino del historiador en una noche que amenazaba con no conocer jamás el consuelo del amanecer. La cinta comenzó a girar, pero el sonido que emanaba de los altavoces ya no era una distorsión mecánica, sino un eco que parecía vibrar desde el interior de sus propios huesos. El relato final no hablaba de tiempos remotos ni de extraños olvidados, sino que desnudaba el futuro inmediato de Mateo con una crueldad quirúrgica. La voz, una versión de la suya propia pero envejecida y cargada de una fatiga milenaria, describía a un hombre condenado a la vigilia perpetua bajo el cielo de sangre. Narraba cómo Mateo se convertiría en un susurro errante entre las lápidas, un ser cuya única función sería dar testimonio de las tragedias de otros.
perdiendo su nombre, su rostro y sus recuerdos humanos, hasta ser solo un engranaje más en la maquinaria del cementerio de las sombras. En la visión proyectada por el relato, Mateo se veía a sí mismo recorriendo los senderos de cipreses durante siglos, buscando una salida que sus propias palabras habían ayudado a sellar para siempre. Mientras la narración avanzaba, Mateo apartó la vista de la grabadora y sus ojos se posaron en una de las estatuas de mármol que flanqueaban el sendero. El horror lo dejó sin aliento, congelando la sangre en sus venas. La figura, que antes representaba a un ángel con las alas rotas, comenzó a transformarse bajo la luz de la luna roja. El mármol se volvió translúcido y viscoso, revelando un alma atrapada en una agonía estática. Era su abuelo. Los ojos de la estatua, que antes eran cuencas vacías de piedra, ahora brillaban con una humedad humana, suplicante y desesperada, mientras unas lágrimas de mercurio rodaban por sus mejillas grises. El anciano no podía hablar, pero su mirada gritaba una advertencia silenciosa que retumbaba en el cráneo de Mateo. Estaba pagando el precio de un amor que se convirtió en una jaula de granito, sufriendo cada segundo de la presencia de su nieto en aquel lugar maldito. La revelación de que el sacrificio de su abuelo no había sido un acto de locura, sino un intento fallido de romper una cadena de oscuridad familiar, golpeó a Mateo con la fuerza de un rayo. Preso de una rabia nacida del amor y la culpa, Mateo intentó destruir la fuente de su tormento. Levantó la grabadora con ambas manos y la lanzó con todas sus fuerzas contra el granito de una tumba cercana. El impacto fue seco y brutal, pero el aparato no se rompió ni sufrió un solo rasguño. En lugar de eso, Mateo sintió un dolor lacerante y profundo en su propio pecho, como si sus costillas hubieran recibido el golpe directo. El cronista, de cuya boca de teclas de piano se movía en una vibración discordante, extendió un dedo largo y nudoso hacia él. Mateo comprendió con un escalofrío que la historia no estaba contenida en el plástico de la cinta, sino que fluía por sus venas, grabada en su propia sangre por el pacto de sus ancestros. Cada latido de su corazón era un giro del carrete, cada respiración un suspiro en la narración eterna que el cementerio exigía para seguir existiendo. El ambiente se volvió insoportablemente asfixiante, como si las paredes del mundo se estuvieran cerrando. El aire desapareció, reemplazado por un vacío denso que olía a incienso quemado, moho y tierra removida. Las sombras de los cipreses se desprendieron de los troncos y comenzaron a reptar hacia él. Miles de figuras negras y amorfas que susurraban relatos incoherentes. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de miles de voces muertas que reclamaban atención, pidiendo que sus historias fueran contadas para no desaparecer en el olvido absoluto. Mateo sintió que sus pulmones colapsaban bajo el peso de esos secretos ajenos que intentaban colonizar su mente. Sin embargo, en medio del caos de sombras, algo cambió en su interior. Comprendió que la maldición se alimentaba del rencor y la incomprensión que había guardado durante años. Con un esfuerzo supremo de voluntad, Mateo cerró los ojos y, en un acto de redención pura, perdonó la traición familiar que originó la tragedia. En el momento en que su corazón soltó el resentimiento, la voz en la cinta se detuvo en un chasquido brusco que hizo vibrar el suelo. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. El cronista se acercó lentamente, de su presencia gélida extinguiendo cualquier rastro de calor. El guardián se detuvo a centímetros de él y le ofreció un trato final.
su alma entregada voluntariamente a cambio de la liberación inmediata de todos sus ancestros atrapados en el mármol. Mateo miró hacia la estatua de su abuelo, cuyos ojos de piedra le imploraban que huyera, y comprendió que el trato era la única llave para romper el ciclo de dolor de su linaje, aunque el precio fuera su propia eternidad. Mateo sostuvo la mirada vacía del cronista, sintiendo el frío de la muerte filtrarse por sus poros y nudosos dedos. El trato pendía en el aire, pero el historiador comprendió que no podía limitarse a una salvación personal. No bastaba con liberar a su abuelo. Debía aniquilar la biblioteca de almas antiguas y prohibidas que aquel ser custodiaba con maldad. Con voz firme, San Mateo aceptó el sacrificio, pero impuso una condición. Él sería el último oyente, el punto final de la crónica, cerrando el libro de las sombras para que nadie más tuviera que escuchar los relatos del cementerio. En el instante en que aceptó, un estruendo sacudió el terreno. El cementerio de las sombras comenzó a desmoronarse como un recuerdo que se desvanece. Las lápidas se deshicieron en polvo y las estatuas de los ángeles se fragmentaron en puntos de luz vibrantes y cálidos. Mateo observó cómo el alma de su abuelo se desprendía de la piedra. El anciano ya no lloraba Mercurio. Era una silueta de luz pura, brillante y eterna, que le dedicó una mirada de gratitud antes de ascender, junto a otras almas, hacia un cielo que empezaba a teñirse de un alba esperanza. El cronista lanzó un alarido mudo, desapareciendo mientras su boca se rompía. Mateo cerró los ojos, sintiendo que el espacio físico se comprimía de forma misteriosa. El frío dio paso a un calor suave que olía a pinos y rocío fresco. Comprendió que el cementerio nunca fue un lugar geográfico, sino una manifestación ancestral de los traumas y culpas escondidas de su linaje. Al perdonar y enfrentar la verdad desnuda, Mateo había disuelto la arquitectura del dolor espiritual que los mantuvo cautivos durante décadas de sombras. Cuando el sol acarició su rostro, Mateo estaba frente a las rejas metálicas de la entrada. Pero algo había cambiado. Al intentar caminar, sus articulaciones protestaron con rigidez profunda. Su piel estaba surcada por arrugas y manchas de vejez asombrosa. Sus dedos se hundieron en una melena de cabello blanco. En su mano apretaba el diario de su abuelo, ahora completo. De las páginas antes vacías rebosaban con una caligrafía elegante y hermosa que narraba el fin definitivo de la maldición familiar. Mateo caminó hacia la ciudad con paso vacilante. El mundo era irreconocible. Los vehículos ruidosos zumbaban y los edificios tocaban las nubes. En su antiguo barrio, su casa no existía. Había un parque moderno donde los niños jugaban con dispositivos electrónicos extraños. Nadie se detuvo a mirarlo. Para la humanidad, Mateo había desaparecido hacía 50 años. Para él, solo pasaron unas horas, pero la redención le costó su juventud, consumida por el tiempo voraz y despiadado que el cementerio le arrebató. Se sentó en un banco y observó a la gente. Se sentía un fantasma entre los vivos, pero experimentaba una paz espiritual profunda. El peso de la lógica fría fue reemplazado por la sabiduría de quien ha visto tras el velo oscuro. Comprendió que algunas historias consumen la vida entera de forma inevitable, pero también que la verdad es la única llave capaz de abrir las puertas de la libertad absoluta y eterna. Mateo suspiró de forma profunda y cansada, sintiendo el diario en su regazo. Levantó la mirada y por primera vez pareció observar directamente a través del tiempo. Su rostro, envejecido en una sola noche milenaria, se tornó grave. Miró fijamente hacia adelante,
como si viera a cada persona que escucharía este relato. Con voz de hojas secas, pronunció su advertencia final. El relato no termina con él. Las historias solo cambian de portador. Al escuchar este relato de forma siniestra, la conexión se ha restablecido en tus oscuras mentes. Ahora, tú también formas parte del cementerio, y estas palabras te acompañarán la próxima vez que camines solo bajo una luna roja.